Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video veremos la importancia de las funciones en Excel, los tipos de funciones que existen y cómo utilizarlas de manera efectiva. Te adelanto que al final del video veremos una combinación avanzada con funciones de búsqueda utilizando VLOOKUP y manejo de errores utilizando también IF-ERROR. Si eres nuevo en este canal, te cuento que aquí enseñamos Excel en inglés y lo explicamos en español. Este es el quinto de una serie de 10 videos de nuestro curso básico de Excel Anglo. Para acceder al primer video puedes hacer clic en este link de acá arriba. De lo contrario, abajo en la descripción puedes encontrar links para todos los videos de esta serie. Sin más preámbulo entonces, vamos con el video. Según Google, Microsoft Excel tiene más de 500 funciones. También nos dice que las funciones se categorizan según su tipo, como por ejemplo funciones estadísticas, matemáticas, financieras, lógicas, funciones de texto, etc. En este video nos vamos a concentrar en aquellas funciones básicas, aquellas que se espera que tú controles y las que utilizarás seguramente todos los días. Comenzamos con un ejemplo donde tenemos esta tabla con 5 productos y con ventas semanales de la semana 1, 2 y 3 para cada uno de estos productos. Con estos datos calcularemos estas 5 operaciones utilizando cada una de las funciones asociadas a esa operación. Recordemos que toda función comienza con el signo igual. Nos pondremos en la celda donde queremos la suma en este caso. Ponemos igual y ponemos la función sum. Abrimos paréntesis y nos aparece acá abajo la sintaxis de una fórmula que veremos con más detalle más adelante. Entonces, elegimos el rango de datos que queremos sumar, cerramos paréntesis y apretamos Enter. Entonces la suma de esto son 2242. Si queremos encontrar la suma para el resto de semanas, como aprendimos en capítulos anteriores, seleccionamos y esperamos que se ponga el signo más y arrastramos hacia la derecha. Y esa sería la suma de todas las ventas de cada una de las semanas. La siguiente operación es promedio, en inglés average. Abrimos paréntesis y utilizamos el rango que necesitamos. En este caso, cerramos paréntesis, para semana 1 el promedio son 448. Y como pueden ver, la función aparece en mayúscula. Sin embargo, al momento de tipear, Excel no discrimina si es mayúscula o minúscula. Demostraremos control Z para atrás y pondremos con minúsculas average del mismo rango y nos da 448. Ahora contaremos cuántos datos tenemos y utilizaremos count. En este caso seleccionaremos todos los datos, todo el rango, cerramos paréntesis y nos da 15 elementos. Cabe señalar que la función count solamente cuenta datos numéricos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un rango diferente y agregamos también el texto y cerramos, sigue siendo 15. Si nosotros queremos contar todos los elementos, debemos utilizar otra función, que es la función countA o countA. Lo vamos a testear utilizando el mismo rango, countA, seleccionamos todos estos, lo que era antes 15, ahora son 20. El uso de una u otra depende del tipo de datos que tengas y de la información que quieras extraer. Y por último tenemos los valores máximo y mínimo, que en este caso son también más fácil. Utilizamos el máximo de todo esto y nos da que el máximo son 620, lo podemos encontrar ahí. Y el mínimo, utilizando min, lo mismo de todo el rango, cerramos paréntesis, tenemos que el mínimo es 312. Pero ¿qué pasa? 312 lo encontramos en dos celdas diferentes. Entonces quizás esta fórmula de valor mínimo no sea tan útil para el análisis de los datos. Otras veces es más útil encontrar otro tipo de soluciones dentro de Excel. Como aprendimos en el capítulo 3 en formato, si nosotros elegimos los datos que tenemos acá y nos vamos en Home a Conditional Formatting, utilizando Color Scales, esta por ejemplo, nos da una manera visual de entender cuáles son los productos que se venden más o menos. En este caso, claramente, el producto B tiene ventas más bajas y el producto C es el producto que tiene mayores ventas. Ahora veremos funciones de texto. Tenemos una tabla donde tenemos nombre, apellido, la posición, la fecha de nacimiento y la fecha de contratación de cada uno de estos 9 empleados. Si vemos con detalle, tenemos 2 Patricias, tenemos 2 William, 2 John y tenemos también apellidos que se repiten como Rodríguez y Williams. Vamos a crear entonces la variable de nombre completo, donde vamos a unir nombre y apellido. Para ello crearemos, insertar una columna entre medio, le llamaremos employee name. Para unir tenemos un par de opciones. La primera será concatenar.
Para eso utilizamos concat, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celdas que queremos unir, cerramos paréntesis y nos queda el nombre Patricia Williams. Pero claramente se vería mejor si tuviese un espacio entre nombre y apellido, ¿verdad? Para ello vamos a modificar un poco la función, donde le pondremos el nombre, vamos a separar un carácter, pondremos un espacio y el espacio es comillas, espacio, otro argumento, el apellido. Cerramos paréntesis y nos queda Michael Miller. Perfecto. Podemos copiar hacia arriba y Patricia Williams también aparece con ese formato. Otra forma de unir texto sería utilizando el carácter AND. Y siguiendo la misma lógica del espacio que explicamos arriba, sería igual William AND espacio AND y Rodríguez. Enter. Y nos queda exactamente lo mismo de lo de arriba. Por lo tanto, podemos utilizar las dos. Arrastramos para que todos tengan el valor y nos detendremos un momento acá en el separador de argumentos. Como se dan cuenta, mi computador utiliza punto y coma. Y tal vez tu computador utilice coma. Entonces, la mejor forma para saber qué tipo de separador de argumentos tiene tu computador, en cualquier celda ponemos una función, en este caso suma, y te fijas que el separador aquí es un punto y coma. Bueno, esa es la confirmación. Ahora, te recomiendo cambiar el separador de argumentos de coma a punto y coma, si ese fuera el caso. Y para ello nos vamos acá abajo, al icono de Windows. Aquí tipeamos Control Panel. Ahí aparece. Nos vamos a Control Panel. Y aquí hay una opción de región y lenguaje. En este caso, región. Cliqueamos ahí. Nos da esto y aparece Additional Settings. Cliqueamos ahí y aquí tenemos el separador de lista o de argumentos. Está puesto como punto y coma. Puedes poner coma, Apply OK, Apply OK. Listo. Y ahora ponemos igual sum y nos aparece la coma. Eso significa que en este computador desde ahora el separador de argumentos pasó de punto y coma a coma. Te sugiero tener siempre el separador de argumentos como punto y coma, así es que el cambio lo harás solamente si tenías coma. Volveremos al punto y coma, pero eso no lo mostraremos en el video. Bueno, apretamos escape y volvemos acá donde tenemos la función, donde vamos a hacer copy y right click, paste special, ¿no? De esa manera tenemos solamente el texto y nos olvidamos de la función. Así podemos borrar estos dos, borrando, y ya nos queda el nombre del empleado, la posición. Ahora, lo que hicimos fue unir. Pero ¿cómo hacer para separar, por ejemplo? Si quisiéramos separar entre nombre y apellido. Tenemos un par de funciones que son text before y text after. Entonces tenemos que identificar un carácter típico. En este caso sería el espacio. Nos ponemos acá y tendremos text before. Abrimos paréntesis. Utilizamos la celda, separador de argumentos y ponemos el espacio. Porque quiero el texto antes del espacio. Enter y nos da el nombre. Copiamos. Y acá, para saber el apellido, utilizamos text after. Y por supuesto, es después del espacio también. Entonces elegimos separador de argumentos y ponemos nuestro espacio. Enter. Copiamos y ya nos quedan los nombres como teníamos antes. Entonces, con esto aprendimos a unir y a separar texto. Vamos a borrar acá. Y nos vamos a ir a otro ejemplo. Ahora veremos funciones lógicas. Tenemos una tabla donde tenemos el nombre del empleado, tenemos un índice de productividad y tenemos una celda que le llamamos bonus. Acá queremos saber cuáles de los empleados van a obtener el bonus, puesto que todos sabían de antemano que el bono se paga cuando tienen un Productivity Index mayor a 5. Si el índice de productividad es mayor que 5, entonces sí se paga el bono. De lo contrario, no se paga el bono. Entonces utilizaremos la fórmula lógica if. Aquí nos pide el logical test o la condición. Si este es mayor que 5, entonces imaginemos que el bonus sea $500. Entonces 500. Y finalmente nos dice qué pasa si el valor es falso. O sea, si el valor es menor que 5. Entonces 0. Cerramos paréntesis y tenemos que esta persona tiene bono. Arrastramos y ¿qué vemos? Claro, este es menor que 5, por lo tanto el bono es 0. Este es mayor que 5, 500 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con este? William Martínez tiene un Productivity Index de 5. Por lo tanto, la fórmula está diciendo que sea mayor que 5.
Pero la interpretación del bonus es que sea de 5 para arriba, por lo tanto el 5 sí es parte de. Para ello vamos a modificar la fórmula, donde calcularemos el bonus si es mayor o igual a 5. Para ello nos ponemos aquí y ponemos igual. Eso significa mayor o igual. Enter. Y arrastrando nos damos cuenta ahora que William Martínez sí obtiene el bono. Ok, ahora entonces utilizando la misma tabla veremos funciones de búsqueda. Nos interesa traer esta tabla la posición de cada uno de los empleados. Para ello crearemos aquí position, le copiaremos el formato. ¿Y dónde la vamos a ir a buscar? Acá tengo una lista de empleados con su posición y otros datos. Para ello utilizaremos la fórmula VLOOKUP o Vertical Lookup. La sintaxis es de esa manera, es decir, vamos a buscar este dato, punto y coma, donde en una tabla, que está acá, podemos elegir toda la tabla, ponemos F4 para fijarla, punto y coma, ¿cuál es el número de columna donde está ese dato? En este caso la posición está en la columna B, que sería la segunda columna en la tabla, número 2. Y finalmente le pondremos un 0 para que sea un dato específico. Cerramos paréntesis y nos da que la posición de Elizabeth Miller es bartender. Arrastramos para saber la posición de todos ellos y nos da la posición de todos. Pero espérate, Sandra White nos sale un error. ¿Qué pasa? Si nos vamos a la tabla de recursos humanos, nos damos cuenta que Sandra White no está en la lista de empleados, por lo tanto no tiene una posición. Entonces este error se puede arreglar de dos maneras. La primera sería agregar a Sandra White, ¿no?, dentro de nuestra lista acá abajo, por ejemplo, ¿no?, y la posición sería, por ejemplo, Sales Manager. ¿Okay? Si nosotros hacemos esto, automáticamente la tabla lo va a actualizar. Pero si esta tabla la actualiza recursos humanos, no nosotros, y se van a demorar un par de días en hacerlo, otra forma de tener una tabla más limpia sería modificar un poco la fórmula, donde agregando una función lógica como ifError le daremos un valor de 0 o nulo a cada uno de esos errores. Para ello nos vamos a la primera celda donde está la función, nos vamos a la barra de fórmula y aquí antes de VLOOKUP nos ubicamos y vamos a poner la siguiente función. ifError, abrimos paréntesis, si hay un error, entonces acá ponemos blanco. Enter. Arrastramos y nos queda que Sandra White ya no tiene error, pero tampoco tiene una posición, por lo tanto hay algo que hacer. Y con eso vamos terminando este video donde vimos las funciones básicas y cómo utilizarlas de manera efectiva. Si consideras que Excel en inglés, explicado en español, puede convertirse en un elemento diferenciador, apoyarte en tu carrera y desarrollo personal, entonces te invito a suscribirte a nuestro canal Anglo Excel, visitarnos la página web angloexcel.com, dale like a este video, compártelo y ponme algo aquí en los comentarios. En el siguiente video que pondremos por aquí, veremos gráficos como una herramienta clave para poder visualizar tus datos. Esto es Anglo Excel y ahora, adelante estudios centrales.